Bien, hermanos, vamos de nuevo entonces a Éxodo capítulo 20. Hoy día vamos a entrar en el segundo mandamiento. Y vamos para esto a leer los versos 4 al 6, que contiene justamente este mandamiento segundo. Éxodo 20, versos 4 al 6, dice así la palabra del Señor. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Oremos. Señor, oramos otra vez a ti con gratitud, con adoración, con alabanza, pero también te pedimos, Padre, tengas misericordia de nosotros por medio de tu palabra que será exhortada. Creemos, Señor, que la necesitamos de manera tan urgente como necesitamos el sustento físico y que tu Santo Espíritu nos pueda auxiliar, nos pueda ayudar para recibirla, para asimilarla, pero también para ponerla por obra. Úsame, Señor, también con misericordia a mí para predicar de manera fiel. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, como primera cosa, probablemente ustedes al escuchar no te harás imagen ni semejanza alguna, digan, bueno, ¿y qué tiene que ver segundo mandamiento si ya parece que esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? No tendrás, ¿no es cierto? Como dice ahí el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y las imágenes, como vimos, ¿verdad? Los ídolos eran imágenes y podían ser incluso cuestiones mentales también. ¿Por qué segundo mandamiento? ¿Ya? Tenemos que entender que lo que la palabra del Señor nos está exhortando aquí, a no hacerse imagen o hacerse un ídolo también, sin lugar a duda, apunta no a la idolatría, podríamos decir, pura y dura, ¿ya? Que lo vimos ya en el primer mandamiento. Acá tenemos una nueva exhortación, ¿ya? Una exhortación o una declaración, ¿verdad?, de prohibir algo nuevo. Y esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, o lo podemos descubrir con este no. Hubo un primer no, verso 3, no tendrás dioses ajenos. Pero después dice otro no. O sea, ya podemos descubrir con eso que estamos frente a un mandamiento nuevo, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y este, que sin lugar a dudas también está hablando de imágenes, ¿ya? Que puede transformarse también en un tipo de ídolo? Es que si el primer mandamiento se opone a dioses distintos al único y Dios verdadero, ¿verdad? Ahora, este mandamiento se está oponiendo, o Dios no quiere un culto ideado por la mente humana. Un culto que la mente humana se imagine, pero al Dios verdadero, ¿ya? Si una persona se vuelve de los ídolos, ¿no es cierto? Una persona pagana, ¿verdad? Se vuelve de los ídolos al Dios santo, aún queda comprender una cosa importante: cómo adorar debidamente a Dios. Y de eso es justamente lo que Dios está hablando aquí en el segundo mandamiento. Cómo adorar al verdadero Dios. Y por eso que Dios parte diciendo en este segundo mandamiento, no te hagas imagen ni semejanza alguna con respecto a mí. ¿Ya? Con respecto a mí. Entonces, en el primer mandamiento, claramente se tratan de temas distintos al segundo, pero están, podríamos decir, entrelazados o complementarios, ¿ya? El culto a los ídolos por un lado, y por otro lado el culto al Señor, el culto al Dios verdadero, ideado por el hombre. Ideado por el hombre. Alguien podría estar preguntando, bueno, entonces, ¿quién ideó el culto? Esto que nosotros hacemos hoy día, que es un culto, ¿de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, se le ocurrió al Señor. Y en su palabra, justamente esto en las partes básicas
de su palabra es cómo debemos adorar al Señor. No tenemos que hacernos ninguna imagen de culto ni ninguna imagen de cómo es Dios. Eso es lo que está diciendo así, muy someramente, este segundo mandamiento. Y para esto, para poder entender mucho mejor este mandamiento, vamos a tratar de poner atención en tres cosas. Primero, en lo que significan o son las imágenes, ¿ya? Como segunda cosa, trataremos de poner atención, después de centrarnos en las imágenes de manera puntual, ver si existen imágenes que puedan ser buenas, ¿ya? Porque hay imágenes que el Señor está prohibiendo, ¿sí? Pero existirán imágenes que puedan ser buenas. Y como tercera cosa, no podemos, ¿no es cierto?, obviar lo que el mandamiento aparece aquí, ¿no es cierto?, porque aparece una exhortación que contiene una bendición, pero también una maldición, ¿ya? Lo que encontramos ahí en el verso 5 y 6, ¿ya? Para después hacer algunas aplicaciones. Entonces, como primera cosa, ¿qué debemos entender de las imágenes o con las imágenes? Y quiero partir en esto con una pregunta. ¿Será necesario que hoy día se nos siga advirtiendo en contra de fabricar imágenes o representaciones? Porque esas son las imágenes, representaciones. ¿Será necesario hoy día en el siglo XXI que a nosotros, chilenos inteligentes, cristianos, canutos, evangélicos, presbiterianos inteligentes, se nos advierta sobre las imágenes? ¿Será que esto ya lo tenemos superado? ¿Cómo se dice? Ya prueba superada, o sea, ya no somos tan arcaicos en esto. No olvidemos que los mandamientos del Señor, lo que nosotros conocemos como la ley moral, que son estos que estamos analizando, son exclusivamente para quienes son parte de su pueblo, o sea, son para la iglesia. Esto no es para los incrédulos. ¿A quién le entregó los mandamientos del Señor? ¿Se lo entregó a los cananeos? ¿Se lo entregó a los egipcios? No, al pueblo de Israel. Y entendemos y hemos entendido que es para nosotros también hoy día. Entonces, si esto que estamos revisando hoy día es para nosotros también, como lo fue para el pueblo de Israel, ¿dónde está el problema entonces con las imágenes? ¿Dónde encontramos el problema? ¿Por qué Dios se opuso a que su pueblo hiciera representaciones de Él? Porque parece algo, a primera instancia, algo bueno, ¿no? O sea, representar a Dios, una imagen de Dios, ¿por qué va a ser malo si es el Dios verdadero? ¿No es cierto? Bueno, para entender eso tenemos que primero pensar o tratar de descubrir qué es lo que pasaba con las imágenes en los pueblos paganos, en los pueblos que adoraban no al Dios verdadero, sino que, como vimos en el primer mandamiento, dioses falsos. Los paganos son, como les digo, todos aquellos que no adoran al Dios verdadero o al Dios de la Biblia. Sin embargo, esos paganos tenían muy claro, a pesar de que eran paganos, que esos dioses a los que ellos servían, o a los que adoraban, o a los que adoran hasta el día de hoy, no son idénticos a las imágenes que confeccionaban de ese Dios. Imaginémonos, como se acuerdan que la semana pasada veíamos el dios Sol, el dios Ra, los egipcios, y se fabricaban un dios, pero sabían que esa imagen, ¿no es cierto?, no era idéntico al Dios. Para ellos, el Dios. O sea, no eran tan tontitos, podríamos decir. Se fabricaban una imagen de ese Dios a que ellos adoraban. Para ellos, para un pagano, es entendible que esos dioses moraban en lo alto, moraban en los cielos, ¿ya? Y fíjense, para retratar mejor esto, si ustedes recuerdan, o se los voy a recordar, cuando el apóstol Pablo, esto está relatado en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo comienza a obrar milagros en una ciudad que se llamaba Listra, donde después también hubo una iglesia ahí. La gente, ¿qué es lo que exclama? Miren lo que cito Hechos capítulo 14, verso 11. El apóstol Pablo hace milagros y la gente dice: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Fíjense, han tomado forma humana. Ven milagros, claro, cosas extraordinarias, y ellos dicen: los dioses están entre nosotros, nos vienen a visitar, han tomado forma humana. Entonces, con esto podemos entender, ¿no es cierto?, que un pagano
entiende que una imagen representa, ¿no es cierto?, a ese Dios o a esa deidad que ellos sirven. Como los dioses están lejos, a través de las imágenes, son acercados por medio de esa imagen. Y esta imagen, como yo les digo, no necesariamente debe tener forma humana, porque puede ser una forma, ¿verdad?, de un animal incluso, o de algo que yo veo en la naturaleza, que no sea un animal, que no sea un cuadrúpedo. Entonces, si nosotros entendemos primero, y yo creo que pongan atención en esto, si nosotros entendemos lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón de un pagano, ahora podemos comenzar a comprender por qué Dios no quiere que se haga su pueblo una imagen de Él, como los paganos se hacen imágenes de un ídolo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasaba con Israel? El problema con Israel es que estaba ya contaminado con esta manera de entender, con esta manera de concebir los dioses que tenían los paganos. Estaba contaminado con esto. De hecho, había estado en Egipto mucho tiempo. Entonces ellos quisieron, los israelitas, quisieron en más de una ocasión reducir, digamos, o encerrar al Dios vivo y verdadero en una imagen. Esto fue un problema que tuvieron ellos. Y quizá la más llamativa de estos actos, lo más llamativo fue aquella ocasión en donde se construyeron un becerro de oro. No sé si se acuerdan de ese episodio con Moisés. Moisés estaba recibiendo, ¿no es cierto?, la ley de Dios. Moisés se demoraba en venir y el pueblo comienza a presionar a Aarón para que dice, ¿sabe qué? Moisés capaz se quedó dormido, algo le pasó, no viene, no vuelve. Necesitamos a alguien a quien adorar. ¿Y de dónde sacaron eso ellos? Bueno, estaban contaminados justamente con estas culturas que se formaban imágenes de su Dios. Entonces, y esto sucedió, y esto es importante también, que para considerar, digamos, la problemática, sucedió justo después de que habían sido entregados los 10 mandamientos. Justo después. ¿Ya? En Éxodo, miren, Éxodo capítulo 31, ustedes tienen abierto en el capítulo 20. En Éxodo capítulo 31, el verso 18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Ya? Y después aparece el 32, verso 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. O sea, el pueblo que estaba contaminado estaba tan deseoso de adorar, estaba tan deseoso de tener algo a qué adorar, nosotros representando a Dios, que le vieron, ¿sabe qué? Hagamos algo, hagamos una imagen. ¿Ya? Entonces ellos se fabricaron una imagen, y esto es lo complicado, se fabricaron una imagen de Dios, no de un Dios falso. Se fabricaron una imagen, ellos se imaginaron, ¿no es cierto?, a Dios de esta manera. Y la intención, buena por un lado, era celebrar una fiesta al Señor. Fíjense lo que dice el mismo capítulo 32, el verso 5. Dice así, cuando Aarón vio esto, que ya estaba fabricado este ídolo, este becerro, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta, ¿a quién? ¿Al dios Sol? No, una fiesta en honor al Señor. Con esta imagen, ¿ya? Con esta imagen. Pero, entonces, si entendemos esto, hasta aquí, la pregunta es, ¿por qué nada de imágenes si esta imagen puede representar, ¿no es cierto?, a Dios? Ellos sabían, como los paganos, que ese no era Dios, pero estaban representándolo con una imagen. ¿Dónde está lo grave? ¿Dónde está lo complicado de esto? ¿Por qué Dios no quería nada de imágenes con respecto a Él? ¿Por qué? Primero, porque Dios quería comunicar, y nos sigue comunicando hasta el día de hoy, que haciendo imágenes de Él o representaciones de Él, se va a malentender la libertad del Dios verdadero, la libertad que tiene Él. ¿A qué nos referimos con esto? Que
el artesano, ¿no es cierto?, el artista que moldea, ¿no es cierto?, esta imagen, y el adorador también por otro lado, ¿no es cierto?, aunque el artesano también puede ser adorador, pero tanto el artesano como el adorador, ¿qué es lo que hacen? Intentan controlar de alguna manera a Dios. Cuando se hace una imagen, intentan controlar a Dios. O sea, reducirlo. Esto yo lo manejo a mi antojo. Cuando en la realidad, según la Biblia, el único Dios santo y verdadero es el que controla las cosas. Es Él el que controla las cosas, no las criaturas el que controla a Dios. Entonces Dios no quiere imágenes porque así se va a malentender su libertad y además su soberanía. La imagen intenta de alguna manera también hacer comprensible a través de los sentidos, de la vista, en este caso del tacto, al Dios que es incomprensible. Porque sí, el Señor, el Dios Todopoderoso, en muchos ámbitos es incomprensible. Él se revela hasta donde Él quiere. Pero al hacerse una imagen de Dios, como yo les digo, se trata de manejar, de controlar al Dios verdadero. Un ejemplo de esto, que nos puede ayudar, es lo que sucedió en tiempos del profeta Samuel. En Samuel capítulo 4, ustedes pueden revisar esto. ¿Qué es lo que sucedió? Allí, el pueblo de Israel, los soldados de Israel, iban a entrar en conflicto, en guerra con los filisteos. ¿Y qué hacen? Toman el arca, me voy a referir más adelante a eso, el arca del pacto, que era una cajita, que tenía algunas cosas dentro, me voy a referir a eso más adelante, y la llevan al campo de batalla. ¿Y qué es lo que quieren hacer con eso? Traen el arca y la quieren usar casi como un amuleto, como una imagen, para que a ellos les vaya bien en la guerra contra los filisteos. Bueno, curiosamente, o no curiosamente, muy sabiamente, sucede todo lo contrario. Dios no va con el pueblo de Israel y le sacan la remugrienta, digamos, en palabras simples. Porque quisieron usar una imagen, o se formaron una imagen de Dios a través del arca misma. Entonces pensemos que si esto sucedió con un objeto que había sido construido por orden de Dios, porque el arca sí fue construida por orden de Dios, con cuánta más razón cualquier imagen que las personas puedan levantar en adoración al Señor. Entonces el Señor no quiere imágenes, primero, porque se va a malentender la libertad que tiene Dios. Él es el que domina, Él es el que gobierna, no un hombre dominando, o una criatura dominando al Creador. Pero también Dios no quiere que se hagan ídolos, que se hagan imágenes de Él, porque se va a malinterpretar también su majestad. La majestad de Dios, la grandeza de Dios. Cuando Dios renovó su pacto con Israel por medio de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que fue lo que observaron los israelitas? El monte Sinaí, truenos, oscuridad, ¿no es cierto?, nubarrones grandes, fuego que se levantaba y subía, dice el texto, hasta el cielo, ¿no es cierto?, relámpagos, y la voz del Señor hablando. Eso es lo que escucharon, y eso es lo que vieron. No vieron ninguna forma del Señor, ya que solo se escuchó su voz. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 4, entre los versos 11 y 12 se van a encontrar con eso. ¿Vieron cosas? Sí. ¿Cosas extraordinarias? Sí. No vieron ninguna imagen de Dios, solamente su voz. Entonces, estos eventos, ¿qué es lo que estaban mostrando? Estaban mostrando la majestad y la grandeza del Dios vivo y verdadero. Dios hablando y todo esto mirándolo ellos. ¿Ya? Lo que hace entonces la fabricación de una imagen de Dios, la creación de un artista, en realidad no es Dios. Esto, según la misma palabra de Dios, incluso es algo ridículo. El profeta Isaías en el capítulo 40, en el verso 18, y después el capítulo 41, verso 7, dice así: ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? Miren, esto es explícito. ¿Con quién pueden comparar a Dios? Pero después, ¿con qué imagen o qué imagen pueden hacerse de Él? El carpintero animó al platero, el que martillaba el metal dijo al que lo moldeaba en el yunque: esto va saliendo bien, y lo termina afirmando con clavos para que no se moviera. O sea, ridículo. Están diciendo, miren, vamos a hacer, ¿con qué imagen
¿Con qué imagen me van a representar? Entonces está diciendo, hay un carpintero, hay un platero, qué sé yo, forman una imagen y lo terminan afirmando con clavos para que no se mueva. O sea, ¿cómo puede ser eso el Dios verdadero? ¿Ya? Ridículo. Por otro lado, el ser humano, es el que está en este sentido al descubierto o expuesto ante los ojos de Dios y no al revés. Y no al revés, porque cuando se fabrica o se imagina a Dios y se lo fabrica, ¿quién está expuesto allí? Dios está expuesto ante los ojos del que lo fabricó. Pero la Biblia nos dice que es al revés, es decir, que nosotros siempre estamos expuestos ante la mirada del Señor. De hecho, cuando yo era niño, los que son canutos más viejos, también se acordarán de un corito antiguo, ¿no es cierto? Que decía, entre otras cosas, hay un Dios de amor mirándome a mí. Cuidadito las manitos lo que hacen. Cuando uno se imagina a Dios y hace una imagen de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estaríamos diciéndole al niño que uno puede andar mirando a Dios. Porque allí está Dios, en esa imagen. La palabra del Señor nos está diciendo que es al revés siempre. Es Él el que constantemente te está mirando a ti y me está mirando a mí. Y como tercera cosa, Dios no quiere imágenes de Él porque también se va a malentender su pacto. ¿A qué nos referimos con esto? El vínculo entre el Señor y su pueblo no necesita hacerse por medio de imágenes porque este pacto ya ha sido establecido. Ya lo estableció. El Señor ya pactó con Israel desde Abraham. Y lo hizo con palabras y lo hizo también con hechos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, Abraham. Yo te voy a bendecir a ti. Y de ti saldrá una gran nación que será, ¿no es cierto?, tan grande como la arena en el mar. ¿Se acuerdan de esas palabras? Bueno. Ese pacto ya está hecho. Y además, como vimos la semana pasada, ese pacto fue ratificado por medio de los 10 mandamientos. Fue renovado el pacto por medio de los 10 mandamientos. A través de los mandamientos, el Señor estaba diciendo, yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel a esa promesa y yo quiero que ustedes, pueblo mío, sean fiel también a esta promesa. Entonces, el Señor, nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, es tan distinto, es tan exclusivo con respecto a otros dioses que no es tangible para Israel como lo son los ídolos paganos. Ese es el Dios de la Biblia. Pero por otro lado, no existe ningún Dios tan cercano a su pueblo como lo es el Señor a Israel. Así de sencillo por un lado, pero así de profundo es lo que Dios está diciéndole a su pueblo cuando dice, no quiero que se hagan imágenes. Yo soy otro, yo soy distinto, yo soy el Dios soberano, yo soy el Todopoderoso. Entonces, las imágenes, como yo les digo, yo les recordé ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Apartar al pueblo de Israel para no malentender la majestad de Dios, apartar al pueblo de Israel para que no se malentienda su libertad y también para que no se malentienda su pacto. Pero si nosotros somos, y aquí pasamos al segundo punto, si nosotros somos sinceros, la Escritura está llena de imágenes. Está llena de imágenes. Y creo que tenemos claridad en que el Señor prohíbe hacer imágenes de ídolos y de Él mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que el culto de Israel se realizara sin imágenes. Y me refiero a que si entendemos el concepto de imagen de una manera amplia, podemos incluir aquí, por ejemplo, el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una carpa grande donde había distintas secciones. Después viene el templo, después de esto, tomando como ejemplo el tabernáculo, donde había muchas cosas dentro. Y muchas imágenes, ¿ya? Muchas cosas, muchas figuras. El arca del pacto, a la que yo me referí antes, de hecho estaba dentro del tabernáculo. También podemos hablar del efod. El efod era una vestimenta que usaban los sacerdotes. Y también estaba llena de cosas que se entendían o que el pueblo entendía a través de esa vestimenta. Y así muchas cosas más. Entonces, estas cuestiones, estas imágenes, ocupaban en Israel un lugar que Dios había establecido.
Dios le había dicho a Israel, no fue una ocurrencia de Israel que vamos a hacer esto, vamos a tener un arca del pacto, vamos a tener una vestimenta X. No, fue Dios quien así le pidió al pueblo de Israel, ¿ya? Pero esta función, la función de estas imágenes, de estas cosas, era muy diferente al de las imágenes de ídolos o de representaciones del Dios verdadero. Y el Señor además siempre advirtió en cuanto a querer que los edificios, que los objetos que se usaban en el culto terminaran por querer manipular su majestad, su libertad o su pacto. Los objetos santos, por tanto, o aquellos que se utilizan para el culto, van a ser y eran de utilidad siempre y cuando no se utilicen de manera pagana. ¿Y qué significa esto? Otorgarle un poder que no tiene. Otorgarle al arca, como yo le decía, vamos a tomar el arca, vamos a tener aquí, ¿para qué? Para que venzamos y le ganemos a los filisteos. Eso es una utilización pagana de un objeto que Dios dijo que se construyera. Entonces, todas estas cosas van a tener una buena utilidad si no se utilizan, valga la redundancia, de manera pagana. Un ejemplo, fuera de el del arca, si ustedes recordarán también lo que sucedió en algún momento con el pueblo de Israel y fueron mordidos por serpientes, ¿se acuerdan? Y se contaminaron, quedaron envenenados. Y mandó Dios a construir una serpiente de bronce, que la tenían que levantar en un palo largo, y las personas que miraban a la serpiente se sanaban o eran sanados por Dios. Bueno, allí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo el Señor utilizó un objeto, pero no para ser adorado. De hecho, más adelante terminó siendo un fetiche, pero no lo hizo para ser adorado, sino que para que el pueblo entendiera que lo que el Señor podía hacer poderosamente a través de su obra era beneficioso para el pueblo, ¿sí? Pero hay otro ejemplo, al cual quiero citar otra vez, que lo cité hace un rato atrás, que era la famosa arca del pacto. Dios derechamente manifestaba su presencia en el arca, ¿sí? Dentro del arca, dentro de esta cajita, era una caja de madera, estaban entre otras cosas las tablas de la ley, las tablas del pacto. Estaba también podríamos decir, una muestra del maná que comió el pueblo en el desierto, y estaba allí dentro, recordándole al pueblo de Israel lo que habían pasado. Y estaba también la famosa vara de Aarón, un pedazo de palo, la vara de Aarón que había reverdecido, que había retoñado. Y eso estaban ahí, en el arca, ¿ya? A su vez, el arca estaba dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo, que era esta carpa grande, ¿ya? Y allí en el lugar santísimo el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año y después de un estricto rito de purificación, ¿ya? Sabemos que el arca, en la historia de Israel, fue tomada como una imagen o como un fetiche, fue deificada, le fueron entregados como poderes mágicos. Eso lo hizo la mente del pueblo de Israel. Se imaginó esto, pensando, como yo les dije, que le haría ganar una batalla. Y el Señor le dejó en claro que no pueden hacer eso. Perdieron esa batalla. Sucedió en algún momento también con la vestidura sacerdotal llamada el efod, que yo les dije antes, ¿ya? Que se transformó también en un objeto de idolatría. Gedeón, el gran Gedeón, este valiente hombre, confeccionó un efod y fue una trampa, dice la Escritura, para él y para su familia. Esto está en Jueces capítulo 8. Fíjense, dice así: con todo ese oro que recolectó Gedeón, estuvo recolectando y haciendo una colecta, Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofrá, en una ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y le rindieron culto al efod, a una vestimenta, en ese lugar. Eso fue como una trampa para Gedeón y su familia. Si se fijan, todos estos ejemplos que estoy dando tienen que ver con la mente del hombre, con la mente, y no eran paganos. Eran actitudes paganas, sí, del pueblo de Israel que estaba contaminado con esto. Veían el arca, le otorgaban poder al arca. Una imagen, de alguna manera, una parte de Dios allí. Veían un efod, una vestimenta. Imagínense, ¿quién se podría pensar que un traje, una vestimenta hoy día puede tener poderes? Bueno, eso sucedió con Israel. Cuando pensamos, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, los israelitas no podían pensar que el templo podía contener a Dios, a pesar que la gloria de Dios se manifestaba así en el templo.
El Señor en más de una ocasión se apartó de ese lugar debido a que Judá quebrantó el pacto y además fueron llevados cautivos a Babilonia, producto de lo mismo, de imaginarse esto. Salomón entendió de muy buena forma el asunto del templo. ¿Qué dijo Salomón cuando estaba dedicando el templo? ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Decía Salomón. Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. O sea, Salomón entendía esto. Entendía y lo quería transmitir también. Como podemos ver, aunque de una manera muy rápida y superficialmente, el Antiguo Testamento valora mucho las ceremonias, pero no aquellas en que se presume o se garantiza que por un ritual hay salvación de manera automática. Hay salvación por sí, porque hay un ritual ya, aquí hay salvación. No. Y Salomón entendía también que el templo que era necesario para el culto de Israel, no es que Dios viviera allí. Él entendía que ni siquiera toda la creación puede contener a Dios. ¿Ya? Y como última cosa, hermanos, ¿qué pasa con esta maldición y bendición? Para después hacer la bajada, como yo lo digo, con unas aplicaciones. Es evidente que el texto ahí en Éxodo capítulo 24 al 6 nos indica que hay maldición y bendición. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, bisnieto. Pero también trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Dos extremos. ¿Ya? Visito la maldad de aquellos que me aborrecen, incluso hasta los bisnietos de ellos, o por otro lado, trato con misericordia infinita a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. En palabras sencillas, lo que el Señor está advirtiendo aquí es que quien se entrega a servir imágenes, aunque sean una representación del Señor, verá consecuencias, malas consecuencias, en sus descendientes. ¿Cuáles son los descendientes? Según la Escritura, en este caso, hijos, nietos, inclusive bisnietos. Entonces, cuando el jefe de familia se aparta del Señor para adorar una imagen, experimentará la influencia desastrosa que tiene esto en su descendencia, que en realidad lo que es una religión ideada por la mente humana. Pero por otro lado, encontramos que existe bendición hasta generaciones bastante lejanas, bisnietos incluso, para aquellos que son fieles y guardan sus mandamientos. Entonces, los padres tienen una gran responsabilidad sobre sus hijos. Los padres tienen una gran responsabilidad sobre sus hijos. Y es cierto que la gracia y misericordia de Dios no se heredan. Es decir, si tú, papá o mamá, crees que vas a heredar a tus hijos gracia y misericordia de Dios, que por tú ser un papá cristiano o mamá cristiana, eso significa que de manera automática tus hijos van a ser bendecidos y van a experimentar la gracia del Señor. No es así. ¿Ya? No es así. Sin embargo, la huella, la marca que un padre o una madre puede dejar para el bien o para el mal de su descendencia, también es cierto. Pero una huella, una marca. Por otro lado, esto no quiere decir que la bendición o la maldición sobre la descendencia tenga que ver exclusivamente con la responsabilidad de los padres y que ocurra además de manera automática. ¿Cómo aclaro esto? Que si un padre, por ejemplo, cae en el pecado de la idolatría o de inclinarse ante una imagen de Dios, esto no implica necesariamente la ruina de la descendencia. Por lo mismo, si un padre anda en los mandamientos del Señor, eso tampoco va a garantizar que sus hijos lo harán. En la Escritura, hermanos, hay muchos ejemplos para esto. Lo que la Escritura enseña es que si bien existen consecuencias colectivas del pecado de los padres, colectiva significa entre muchos, ¿no es cierto? La influencia infecciosa a las generaciones futuras va a ser responsabilidad primero del padre, pero no exclusivamente. Es decir, los hijos no están libres de responsabilidad personal, ni los nietos ni los bisnietos.
¿Ya? Ningún descendiente de hombres o mujeres que fueron infieles, por tanto, deberían entonces utilizar la maldición que contiene el segundo mandamiento como una excusa para decir que sufren juicio por lo que hicieron sus papás. Porque ellos son responsables delante del Señor. Pero sí, esta maldición contiene una seria advertencia para los padres en cuanto a la destrucción que implica alejarse de una correcta relación con Dios, tanto para ellos como para su descendencia. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí con respecto al segundo mandamiento, que esto es en serio. Que esto es en serio. Especialmente para aquellos que tienen todavía, que están criando, cabros chicos, hablando en chileno. Son responsables. Son responsables. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Yo creo que esto, hermanos, es lo más importante. No se pierdan, ya estamos terminando, y pongamos atención en esto. Queridos, es difícil pensar en que alguno de nosotros se pueda fabricar una imagen de Dios hoy en día. ¿Están de acuerdo conmigo, no es cierto? Ni decir, pastor, ¿cómo se le ocurre predicarme esto a mí? Ni se me ocurre pensar que yo me voy a fabricar hoy día una imagen. De hecho, ustedes están pensando que esto es ridículo también, ¿ya? Es ridículo. Sin embargo, al igual que meditamos la semana pasada con respecto a la adoración de falsos dioses, es mucho más probable que nosotros nos formemos imágenes mentales de Dios. ¿Sí? Y por tanto estemos adorando no al Dios de la Biblia, sino a un Dios inventado por nosotros mismos. ¿Sí? Sí, pero yo tampoco estoy ahí, pastor. No se preocupe. Ya. Miren. Y seamos sinceros. Sea sincero usted en su corazón. ¿Ha escuchado usted, entre cristianos inclusive, o probablemente usted mismo, expresar esta, entre comillas, esta frase? No me imagino a Dios como uno que esté enviando a personas al infierno, condenándolos por la eternidad. No me imagino. Fíjese, imagino. Si usted está diciendo no me imagino a Dios así, se está imaginando a Dios de otra manera. No me imagino a Dios así. No creo que Dios sea así. Eso es, de una manera tácita, decir que usted se está imaginando a Dios de una manera tal, cualquiera. Y eso es formarse una imagen de Dios. ¿Ha escuchado también, quizás entre cristianos, o usted mismo, decir, para mí Dios es un Dios de amor que ama a todos sin distinción y creo que Él nos tendrá a todos en el cielo? ¿Usted cree eso o usted se formó una imagen de Dios así? He ahí el problema, queridos. Porque muchos de nosotros, tristemente, nos formamos una imagen que Dios nos está revelando de sí en la Escritura. ¿Dios es un Dios que va a enviar gente al infierno? Sí. Pero también es un Dios misericordioso. Fíjense lo que leímos acá a propósito de la bendición y maldición. Yo visito, dice el verso 5, ¿no es cierto? Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero, o también trato con misericordia infinita a los que me aman. O sea, un Dios de juicio, pero también un Dios de amor y misericordia. Dios no es solamente una cosa y solamente la otra. Por lo menos ya tenemos eso aquí, de manera clara. Y uno, a medida que uno lee la Escritura, la va meditando con la ayuda del Espíritu Santo, se va dando cuenta cómo es Dios. No se va imaginando cómo es Dios. De hecho, el pueblo de Israel en más de una ocasión se imaginó cómo es Dios y terminó formando una imagen de Dios. Pero no necesariamente al fabricar una imagen de Dios, sino que lo que tenía en su mente, lo que tenía en su corazón también. Y eso sucede hoy día. Tristemente, muchas personas que son parte de distintas iglesias, de distintas comunidades de fe, se imaginan a Dios de esta forma. O se imaginan a Dios también casi como un viejito pascuero. Eso que va a cumplir sus deseos, va a cumplir sus caprichos si se portan bien. O se imaginan a Dios como un Dios que no tiene misericordia y que se deleita en hacer sufrir a las personas. Pero yo creo que más se imaginan dentro del cristianismo a Dios como un viejito pascuero. Viejito pascuero, acuérdate de mí.
Dice una canción. ¿Se acuerdan de esa canción que le enseñan a los niños en el jardín? Viejito pascuero, acuérdate de mí. Me porto bien en casa, también en el jardín. Por lo tanto, voy a recibir buenas cosas de ese viejito si yo me porto bien. Y si me porto mal, voy a recibir malas cosas. Díganme si esta figura, si esta imagen no calza con muchos que tienen así la imagen de Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que adoramos. Hay una canción que cantamos. Este es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Así que, hermanos, tengamos cuidado de hacernos imágenes de Dios, porque no estamos exentos de esto. Nuestro corazón es engañoso. Nuestra mente, a eso se refiere también el corazón, es engañoso. Como segunda cosa, aplicando esto, el culto al Señor, así como lo fue en el tiempo de Israel, no está exento de imágenes. Hoy no es la excepción. No tenemos imágenes antropomórficas aquí, con figuras humanas. No hay, ¿no es cierto? De hecho, en la mayoría de los templos, aunque este no es un templo, es un lugar de reunión nomás, en la mayoría de los templos, casi todos, de los templos evangélicos, de los templos reformados, no existen imágenes. Justamente por ese celo de no tener una imagen de Dios, ¿verdad? Pero en los templos, y incluso en lugares de reunión, que no son templos, sí hay ciertas imágenes que tienen algún significado para el culto. Una cruz, por ejemplo. Es una imagen, ¿sí? Pero muchos pueden tender a pensar que una cruz es una representación de Dios, o asocian inmediatamente eso, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. La mesa de comunión. Hay una imagen aquí, ¿ya? Una pila bautismal, ¿ya? Los elementos del sacramento de la Santa Cena. La vestimenta clerical. Ahora, yo no uso toga hace mucho tiempo, pero ando con un cuello. Y esto de alguna manera es una, entre comillas, una imagen, ¿ya? Y muchos otros. Entonces, todas estas son cosas que tienen su significado, tienen su razón de ser. Sin embargo, se puede crear un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando puede darse que a estas cosas, a estos símbolos, a estas imágenes, se les pueden llegar a atribuir ciertas particularidades más allá de lo simbólico, pasando a cierto tipo de deificación o entregarle un estatus de santidad o poder a esas cosas. ¿Sí? Debemos cuidar nuestro corazón de estas cosas. Les cuento algo. Y esto me pasó a mí. Y le pasó a otras personas que interactuaron. En mis primeros años de ministerio, por el contexto donde yo era pastor, usaba constantemente toga. Algunos se acuerdan de esa época porque participaron también allí y yo los pastoreé en ese tiempo. Usaba toga. La toga, para los más nuevos, es un atuendo negro, largo, ¿no es cierto?, que tapa todo esto. Y queda al descubierto un pedacito del cuello, ¿no? Imagínense un jote, ¿ya? Pero todo negro. Y que lo usan los pastores justamente para predicar y para tener digamos, como un símbolo del que enseña, ¿no es cierto?, del que es el maestro enseñando la Escritura. Bueno, en esa iglesia, ¿no es cierto?, un día oficié la Santa Cena y me di cuenta que personas no tomaron la Santa Cena. Ese domingo, justamente estaba yo sin la toga. No me acuerdo por qué, mucho calor, no recuerdo, pero estaba sin la toga. Y salido, ¿no es cierto?, de ese culto, consulté a esas personas por qué no habían tomado la Santa Cena. Y no habían tomado la Santa Cena porque yo estaba sin la toga. Entonces, eso, miren, fíjense, eso, lo que estaba haciendo esas personas es creer que la toga, que la vestimenta le otorgaron un estatus que no correspondía. Y que de alguna manera está relacionado con esto de hacerse una imagen. La toga no otorga poder. Yo podría estar aquí hoy día predicando y oficiar la Santa Cena sin cuello clerical y estar incluso, voy a ponerme en un extremo, con short y polera. No lo voy a hacer nunca eso. Pero eso no significa absolutamente nada.
Entonces tenemos que tener cuidado, queridos, de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Y podemos llegar a formarnos o a formar imágenes o darle o atribuirle incluso poder, entre comillas, ciertos poderes mágicos a símbolos que no los tienen. Y por último, queridos, no podemos sino tomar muy en serio las advertencias de la maldición y de la bendición que tenemos acá. Primero, por amor a nuestro Dios y Señor, por obediencia a Él. Y en segundo lugar, si es que amamos a nuestros hijos. Yo estoy seguro que le pregunto a las mamás aquí, ¿aman a sus hijos, a los pequeños? Me van a decir, sí. ¿Aman ustedes desde ya la descendencia que van a tener cuando sean abuelas? Sí. Hay misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos, dice el Señor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, en esto. Y que su Santo Espíritu siempre nos esté corrigiendo cuando nuestro corazón se desvía, cuando nuestro corazón se desmarca de la senda correcta. Oremos.